La reflexión de esta semana es ¿cuándo nació Jesús? Y nos preguntamos, ¿nació Jesús en el mes de diciembre? Algunos otros opinan que Jesús nació en el mes de septiembre. ¿En cuáles de los meses nació? No lo sabemos. No hay una evidencia histórica que confirme o afirme una de las dos cosas. Como también no tenemos una evidencia histórica que exactamente haya sido un 25 de diciembre, no lo tenemos que haya sido también un 11 de septiembre como algunos opinan. Pueden encontrarlo ustedes en internet todos esos datos. Pudo haber sido otra fecha, octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo, el mes que haya sido. No podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre lo que piensan que Jesús nació en septiembre, los que opinan que nació en diciembre o en otro mes. Pero no lo haré por dos razones. No es mi intención defender una fecha específica sobre el nacimiento de Jesús. En esta reflexión, esa no es mi intención. Cualquier fecha que se celebre o que se recuerde el nacimiento de Jesús estará bien conmigo, ya que no celebramos la fecha, celebramos y recordamos el hecho del cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron con el nacimiento de Jesús, el Mesías. Entonces el propósito de esta reflexión no es descubrir una fecha específica o darles una fecha nueva o sacarme una fecha de la manga de la camisa. No es así, sino más bien aprender de esta celebración algo. ¿Y por qué? Darle alguna razón histórica por la cual se celebra en el mes de diciembre el nacimiento de Jesús. Vamos a ver un poquito de la historia de la Navidad, ¿no? La Navidad es una celebración cristiana que celebra pues el nacimiento de Jesús. Ahora, esto es bien interesante porque la palabra que se usa en inglés para Navidad es Christmas, ya muchos lo saben, ¿no? Y Christmas es una palabra que para muchos pasa desapercibido el significado. Y en realidad es una palabra que significa la misa en el día de Cristo. Eso es lo que significa la palabra Christmas, ¿no? Y se comenzó a celebrar o a darse o a usarse este término en el inglés Christmas un poco más allá del siglo X, ¿no? Y hay otros términos que corresponden a diferentes naciones o diferentes idiomas, lo que conocemos nosotros como Navidad en español, ¿no? Navidad en español básicamente es la natividad o el nacimiento de Jesús. En italiano casi lo mismo, Natale. En francés, Noel, probablemente denote también la Navidad. En alemán la palabra que se usa es la noche sagrada. En portugués, Natal. Y cuando se dice Feliz Navidad en portugués es Feliz Natal. Ahora veamos cómo se desarrolla el origen y el desarrollo de lo que es la Navidad. La comunidad cristiana primitiva distinguía, ¿no?, entre lo que era la fecha del nacimiento de Jesús y la celebración que se hacía en la iglesia de este acontecimiento. La observación real del día del nacimiento de Jesús tardó mucho en llegar a la iglesia, es decir, a los cristianos. En particular, durante los primeros siglos del cristianismo hubo una fuerte oposición a reconocer los cumpleaños de los mártires, es decir, recordar cuando ellos nacieron. Y lo que la iglesia adoptó, no solamente los mártires, vamos a decir, de la iglesia, pero también a celebrar el nacimiento de Jesús. Hubo una oposición. Lo que sí llegó a adoptarse y a celebrarse era en realidad el día de su martirio, es decir, el día cuando murieron. Ese es el día que la iglesia adoptó porque decían es el verdadero cumpleaños
desde el punto de vista cristiano de la fe, ya que ese día verdaderamente es el inicio de una vida, y no una vida terrenal, sino una vida eterna, ¿no? Entonces, la iglesia se opuso a todo esto al principio de la celebración del cumpleaños. Ahora, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Podemos preguntar, ¿no? Bíblicamente hablando, el origen preciso de la asignación del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús no está claro. El Nuevo Testamento no proporciona una fecha específica. Pero la otra cosa ¿es esta una celebración pagana? Bueno, muchos aseveran que esta celebración pagana fue adoptada por la Iglesia Católica Romana. No, y eso es lo que nos dicen siempre. Esta es una celebración que la Iglesia Católica la bautizó, dicen, ¿no?, como cristiana. Algo que no tenía que haberse hecho. Bueno, esto no es del todo cierto. Tengamos muy en cuenta que la unión de la Iglesia con el Estado fue en el año 313, ¿no?, después de Cristo. Que el año 313 es lo que se conoce como el Edicto de Milán. ¿Ok? Ahora, los documentos históricos prueban que el 25 de diciembre fue identificado mucho antes de esta fecha que les di, del 300, ¿no? Es decir, que el 25 de diciembre ya se celebraba el nacimiento de Jesús. Y esto lo encontramos en datos históricos que lo hizo Sexto Julio Africano en el año 221. O sea, un poquito más o un poquito menos ahí que de 100 años antes de la fecha que la iglesia se une con el Estado, con Constantino, ¿no? Entonces, ahora más tarde, claro, se convierte en algo legal, es decir, algo ya escrito, como una fecha universalmente aceptada. Pero que quede claro que la fecha del 25 de diciembre ya se celebraba antes de Constantino. O sea, no podemos decir que la Iglesia Católica Romana fue la que inventó esta fecha, porque ya los cristianos, los primeros cristianos, al menos de los primeros 2 siglos, sabemos que celebraban ya esta fecha. Ahora, ¿por qué se adoptó de una fecha que era una celebración pagana, vamos a decir, ¿no? Porque ya voy a explicar la celebración pagana que se daba en ese tiempo, el 25 de diciembre, pero primero, una explicación muy extendida del origen de esta fecha es que el 25 de diciembre fue la cristianización del día, ¿no? Cuando decimos cristianización es como hacer una fecha pagana a una cristiana, ¿no? Y esta fecha era el día del nacimiento del sol invicto, que se celebraba el 25 de diciembre, ¿no? Una festividad popular en el Imperio Romano que se celebraba el solsticio de invierno, como el símbolo del surgimiento del sol, ¿no?, y la desaparición del invierno y el anuncio del renacimiento de la primavera y el verano. De hecho, después que el 25 de diciembre fuera ampliamente aceptado como la fecha del nacimiento de Jesús, los escritores cristianos frecuentemente relacionaban el renacimiento del sol con el nacimiento de Jesús. Ahora se preguntan ustedes, yo me pregunto también, ¿hay algo malo que la iglesia haya cambiado esta celebración pagana, ¿no?, que se hacía del nacimiento del sol por el nacimiento de Jesús? No. ¿Por qué? Personalmente prefiero recordar en esta fecha, es decir, en diciembre, el nacimiento de Jesús, que estaba celebrando el día del nacimiento del sol. Si ustedes me dan a escoger, ¿qué quieres? ¿Celebrar el nacimiento del sol, como lo hacían hace más de 2000 años? ¿O prefieres celebrar el nacimiento de Jesús? Yo diría, no, prefiero celebrar o recordar el nacimiento de Jesús en esta fecha y realmente no celebrar el nacimiento del sol, que tampoco sé exactamente si esa fecha fue, ¿no? Ahora, una segunda opinión
por qué esta celebración fue adoptada, ¿no? Es que este es otro punto de vista que sugiere que el 25 de diciembre se convirtió en la fecha del nacimiento de Jesús por un razonamiento que existía acerca del equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio de primavera específicamente, ¿no? El equinoccio, hay dos en el año. La duración del día y la noche es la misma de toda la tierra, ¿no? El equinoccio de primavera era cuando el día y la noche es la misma en toda la tierra. Entonces se adopta esta fecha como la fecha de la creación del mundo, ¿no? Es decir, cuando se crea la luz, y todo lo demás que narra Génesis como la creación. Y dicen, ¿por qué se acepta este punto de vista? Ya vamos a ver eso. Pero se acepta esto porque el equinoccio se da entre el 21, 25 de marzo, por ahí, ¿no? Y se hace, o se llega a esta conclusión, de que así como el mundo fue creado, el 25 de marzo, también era el día de la concepción o el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿no? Ahora, bajo este punto de vista, mira, algo bastante complicado esto, ¿no? Cuando hablo de fechas y de pensamientos que tenían los antiguos, pero bajo este punto de vista, el 25 de diciembre, es decir, caía exactamente 9 meses después del 25 de marzo. Entonces, esto se convierte en la fecha del nacimiento de Jesús. Este razonamiento llega así, ¿no? El anuncio de la concepción del nacimiento de Jesús sucede el 25 de marzo, por lo tanto, Jesús nace un 25 de diciembre, que exactamente también, ¿no? ¿Se dan cuenta ahora? Cae en el tiempo en que se celebraba esta fiesta, ¿no? Del sol, cuando el sol comenzaba a resplandecer más. Durante mucho tiempo, la celebración del nacimiento de Jesús se observó en conjunto con su bautismo. No sé de dónde sacaron también esto. Celebrado el 6 de enero, ¿no? Entonces, otra fecha que no voy a discutir la fecha, solamente se los estoy dando como un dato. No es algo que yo creo, estoy nada más diciendo lo que algunos creen. Entonces se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, y otra fecha importante también era el 6 de enero como el nacimiento de Jesús, y ya sabemos que también el 6 de enero es el que celebran, que es la visita de los Reyes Magos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que estas fechas llegaron a ser una cosa fija, certera sobre el nacimiento de Jesús? ¿No? 25 de diciembre. Bueno, partían del principio, nuevamente resumiendo esta segunda opinión, partían del principio de que el equinoccio, ¿no?, marcaba el tiempo exacto, perfecto. Es decir, cuando el día y la noche duraba lo mismo. Porque ya sabemos que solamente durante el equinoccio de ese día es perfecto. De ahí todos los demás días, la noche es más corta o es más larga. Entonces, por eso los antiguos llegaron a la conclusión de que en este tiempo perfecto se dio la creación del universo y el mundo, y también la concepción de Jesús, de nuestro Señor. ¿No? Bueno, esas son las dos razones o explicaciones por qué se adopta esta fecha, ¿no? Puede ser que eso no sea muy importante para ustedes, para mí no lo es. Ahora, el otro dato es que ¿todas las iglesias cristianas celebran la Navidad el 25 de diciembre? No. Es más, hay algunos cristianos que no celebran ninguna fecha, y hay que respetarlos. Las fechas de celebración de la Navidad, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa oriental, es decir, las iglesias griegas, rusas y todas ellas, ¿no? Los que siguen utilizando el calendario juliano, un calendario diferente al nuestro, para sus celebraciones litúrgicas. Esta fecha corresponde al 7 de enero en el calendario gregoriano, ¿no?, nuestro calendario. Entonces ellos celebran el nacimiento de Jesús el 7 de enero. Y así otras van celebrando, por ejemplo, la iglesia en Etiopía,
una iglesia muy antigua también, en África, también celebra el 7 de enero. La iglesia de la Natividad en Belén, ¿no? Los ortodoxos sirios celebran esta Navidad el 6 de enero, juntamente con la iglesia apostólica de Armenia. Entonces, lo que quiero con este dato es que nos damos cuenta que no todas las iglesias con la fe cristiana celebran la misma fecha, o recuerdan el nacimiento de Cristo la misma fecha, pero como sea, recuerdan o celebran el nacimiento de Jesús. No, eso es importante notarlo. No se ponen de acuerdo en cuanto a la fecha, pero sí se ponen de acuerdo en celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, los que opinan que nació en septiembre, no sé si celebran en el mes de septiembre el nacimiento de Jesús o simplemente no lo celebran. No, ese dato no se los tengo en este momento, ¿no? Es una pregunta que queda ahí en el vacío en este momento. Ahora, ¿está bien celebrar la Navidad el 25 de diciembre? Sí y no. Si usted no está de acuerdo en celebrar la Navidad en esta fecha, porque esta es una celebración que originalmente era pagana, yo estoy de acuerdo con usted, no lo haga. Muy respetable su decisión, si no quiere celebrar o no quiere recordar el nacimiento de Jesús. Ya Pablo bien decía en Romanos 14, 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que va a celebrar este 25 de diciembre? Aquellos que opinan que es otra fecha. Nada. Entonces no comerá nada de las comidas especiales que se hacen en esta temporada. ¿Irá entonces a trabajar ese día? Como lo hace todos los días. ¿No va a rechazar los regalos de sus familiares o amigos? ¿O el aguinaldo? ¿O las celebraciones especiales de su compañía? ¿Qué hará entonces? ¿Va a celebrar el día del sol, el nacimiento del sol? ¿Qué es lo que va a celebrar entonces? ¿O qué es lo que va a recordar? Nada. Está bien, si así desea, está bien, muy respetable. Hay que decir que la Navidad también es una excusa para que los paganos tengan otra fiesta más en el calendario del año, y por eso muchos se oponen también a la celebración de la Navidad. Pero el punto es, nosotros los creyentes no debemos de celebrar la Navidad como paganos, sino como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Ahora, para los paganos disfrutan de un día de descanso pagado por su empleador y de las fiestas de sus amigos y familiares, y aún así no creen en Jesús. ¿Se da cuenta? Es una ironía, una contradicción. Celebran la Navidad, pero la celebran a su manera. Ahora, los que se oponen a la celebración de la Navidad, es decir, a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, se oponen. Fíjese esto, esta es una opinión. Y perdón si ofendo a alguien, pero si alguien se opone a la celebración de la Navidad, es decir, al natalicio, la natividad, el nacimiento de Jesús, se está oponiendo indirectamente a la celebración, a recordar el cumplimiento de todas las escrituras que prometían en el Antiguo Testamento el nacimiento del Mesías. Y ahí lo dejo. Ahora, ¿tenemos que celebrar la Navidad este 25 de diciembre otra vez? No. La Biblia no nos manda a recordar una fecha específica sobre el nacimiento de Jesús. Lo que la Biblia sí nos pide es que recordemos el sacrificio de Cristo en el Calvario, su obra redentora. Lucas 22, 19 dice, ¿no? Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Eso es una conclusión perfecta, ¿no? Hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que la Biblia nos llama a recordar.
Y Pablo reafirma en 1 Corintios 11:26, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Otra pregunta es, en la Navidad, ¿celebramos el cumpleaños de Jesús? No celebramos el cumpleaños de Jesús. No celebramos su cumpleaños. Recordamos y anunciamos al mundo dos cosas. Y esta es mi conclusión. Recordamos y anunciamos al mundo dos cosas. Primero, la verdad histórica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos, Natividad de Jesús, ¿no? La narración del nacimiento de Jesús dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. En Lucas 2:1, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que se ordenaba levantar un censo a todo el mundo. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mis queridos hermanos, amigos, la narración del nacimiento de Jesús no comienza como un cuento, algo así. Habíase una vez en un pueblo lejano, nació Jesús. No, comienza así. Es decir, que nuestro Señor no es una figura mítica, una leyenda, no es un cuento de los abuelos, no. Este fue un evento histórico que llena todas las casillas, todos los cuadritos ahí, para identificar una verdadera histórica. ¿Y qué son estas casillas o requisitos? Lugar de nacimiento de Jesús, Belén de Judea. Padres terrenales de Jesús se identifican en la Escritura, y también los que eran contemporáneos los identificaron. Hay personajes importantes, no es una historia ficticia, falsa, no es una leyenda. Hay personajes importantes que corresponden con la realidad histórica: Herodes, las autoridades religiosas, es decir, los sumos sacerdotes, los pastores, los reyes magos o los sabios, como le quiera llamar, y todos ellos. Entonces, lo que celebramos en esta Navidad, primero, es la verdad histórica de un evento que la Biblia narra. Eso es lo que celebramos. Y la segunda cosa que celebramos es el cumplimiento de todas las Escrituras, profecías, promesas encontradas en todo el Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas. No, ya tendremos tiempo suficiente en los estudios del domingo para ver todas estas promesas o profecías cumplidas en Jesús, el Mesías prometido, en su nacimiento. Entonces, dos cosas celebramos: la verdad histórica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de todas las Escrituras. Entonces, ¿celebramos el cumpleaños de Jesús? No está bien mirarlo de esa manera. La costumbre de celebrar el cumpleaños lleva la idea de un día marcado en el calendario como la fecha de nacimiento. Y esto cuesta comprender para los seres humanos, lo que voy a explicar. Pero nosotros, los humanos, llegamos a ser, tenemos un principio y un final en la vida humana. Y cuando hablamos de Jesús, lo estamos haciendo como el que se presenta a las autoridades religiosas, ¿no? Cuando les dice en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. De eso estamos hablando cuando hablamos de Jesús, de su preexistencia antes del nacimiento, la creación de este mundo, y de su mismo nacimiento en Belén. Entonces no podemos hablar de su cumpleaños. ¿Nos damos cuenta de eso? Porque estamos hablando
de Jesús, que es y que siempre ha sido. Y Pablo afirma esto en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Nuestra fe, mis queridos hermanos, es en un Dios vivo y en nuestro Señor Jesucristo, que está sentado, como lo declara la Biblia, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Celebramos y recordamos el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo. Él es un Dios fiel. Él fue fiel en cumplir todas las promesas y profecías, y sigue siendo fiel con nosotros. Que el Señor les bendiga.